Hola, soy Elena de Audacia Abogados. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son las asignaturas fáciles de Derecho. Comenzamos. En primer lugar hablaremos del Derecho Constitucional. Como muchos de vosotros me habéis pedido por privado, esta es una de las asignaturas que vamos a ver tanto en primer cuatrimestre como en el segundo del primer curso y es muy importante porque nos da la base de cómo se ha gestado la Constitución y por qué se ha hecho de esa manera. En esta asignatura veremos bastante historia del siglo XX, tanto de la dictadura como de la transición y de cómo se han llegado a los acuerdos y consensos que han permitido que las normas constitucionales sean como las que tenemos hoy en día, sea en materia de matrimonio, el tema de la confesionalidad del Estado, bueno, muchísima información que más adelante desarrollaremos, pero que hay que ver en ese primer paso del comienzo de la carrera. Os adelanto que a mí me gustó mucho porque me gustó historia a lo largo de bachillerato y supongo que a vosotros también os gustará porque es una asignatura que yo diría ligera, es decir, hay que leer mucho pero no hay que memorizar a saco, digamos, sino lo que hay que hacer es entender bien la información y después trasladarla. El examen que yo tuve de esa asignatura era a desarrollo, se dieron 5 preguntas y había que explicar todo lo que se sabía de estos. Normalmente eran sobre todo sobre el proceso constituyente, sobre los tipos de leyes que hay, si es decreto ley, cuál es la diferencia entre la ley ordinaria y la ley orgánica. En fin, pero es bastante fácil, se aprende con el manual, así que no tiene más misterio. En segundo lugar, hablaremos del derecho romano. Esa es una asignatura que dentro de mis compañeros había gente a la que le encantaba y gente que la odiaba. Eso depende mucho de cómo es la persona que la vaya a estudiar. Si has estudiado un bachillerato de letras puras, es decir, has visto griego y latín, te será muy fácil porque entenderás tanto el mundo romano como los términos en latín que hay a la hora de aprender. Si no es así, puede que te cueste un poquito más porque hay muchos términos, pero en el fondo también se aprenden. A mí me gustó mucho porque siempre me ha gustado tanto la cultura clásica como el latín y me ha servido de base para entender mejor todos los conceptos que se ven. En mi opinión es una de las asignaturas más importantes de la carrera porque sienta las bases no solo del derecho civil, que después es el que aplicaremos a la hora de familia, contratos y obligaciones, sino también porque esas primeras bases que se están formando, sean en la hora de los contratos o de las obligaciones, se aplican después en otros derechos como en el derecho administrativo o incluso algunos principios en el derecho laboral. Entonces hay que tener en cuenta todo eso que se ve en el derecho romano, esas formas de pensar y esa equidad que ya se estableció allá por la época romana, aprendérnosla bien porque después la vamos a usar y además es muy enriquecedora y nos da mucha cultura. Ahora hablaremos de derecho civil. Cuando hemos empezado la carrera tenemos un poco de bajón porque vemos que la mayoría de asignaturas son diferentes o no son como nos esperábamos, es decir, tenemos introducción a la economía, teoría del derecho, cosas que nos decimos, bueno, pero esto no es el derecho que yo veo en las películas. Bueno, pues el derecho civil sí es el derecho que vemos en las películas, porque se ocupa tanto del derecho de la persona, es decir, la personalidad, como del derecho de familia, es decir, los divorcios, las adopciones. Después también hay una parte que se ocupa de los contratos y obligaciones, es decir, si tenemos un problema con el contrato de la compraventa, de una vivienda o lo que sea. Y por último también, bueno, una de las partes de las que se ocupa es del derecho de sucesiones, que es el que se ocupa de los fallecimientos, de los testamentos y de cómo deja la gente sus bienes a sus herederos. Por eso, este derecho civil, en mi opinión y en la de muchos compañeros, es el auténtico derecho que tenemos. El otro auténtico derecho, el que vemos en las películas, sería el derecho penal. Pero de él hablaremos en otro vídeo que os voy a dejar aquí más adelante porque os voy a explicar todas las asignaturas fáciles y difíciles de la carrera curso por curso, para que estéis preparados y sepáis por dónde os van a caer. De todas maneras, os advierto que a mí, por ejemplo, Derecho Civil también me encantó porque es muy visible y al ser algo tan tangible como puede ser un divorcio o una custodia o algún tipo de contrato, lo vemos muy cercano y lo aprendemos muy fácil. No es como los conceptos que aún no hemos aprendido a coger, como el derecho
relacionado con el proceso o el derecho mercantil que nos es muy ajeno y muy lejano en nuestra vida cotidiana. Así que os aseguro que os encantará. Ahora hablaremos del derecho administrativo. Aquí hay un poco de polémica. Hay algunas personas a las que les encanta el derecho administrativo y otras que piensan que es odioso. Como todo, en mi opinión, depende mucho del profesor que os haya tocado. Yo he tenido un profesor encantador que ha hecho que me encante la asignatura, que me guste mucho, porque ha sido muy visual. Todo lo que nos entraba con el derecho administrativo, que al principio son unos principios generales de proporcionalidad, de gestión, de crédito, que al principio no entendemos muy bien porque es la primera vez que lo oímos. Y nos asusta un poco porque es muy lejano a nuestra realidad. Pero lo que hay que hacer siempre es darle un poco de crédito a esa asignatura y abrir la mente para aprender lo que estamos leyendo. Y al principio hay que aprender solo un poco de memoria hasta que más adelante entendamos los conceptos y realmente los relacionemos para ver en qué consiste. Por ejemplo, a mí lo que más me gustó del derecho administrativo de primero es que se veían los derechos de los administrados frente a la administración, es decir, todo lo que podemos hacer nosotros y que la administración nos debe ayudar o nos debe explicar. Por ejemplo, en materia tributaria, siempre podemos pedir consejo tanto a la agencia tributaria como en las oficinas para que nos ayuden a complementar nuestros derechos, nuestras declaraciones de impuestos en los que estamos obligados a autoliquidar. ¿Por qué? Porque la administración nos obliga a hacer algo que no nos corresponde, a hacer nosotros mismos nuestros impuestos. Por eso también nos debe ese grado de ayuda. Pues ese tipo de derechos se aprenden en derecho administrativo, además de muchos otros que están relacionados también con la función pública, que es trabajar para el Estado, los contratos del sector público, que son aquellas obras públicas que vemos cómo es el proceso de selección, las propuestas de las diferentes empresas para adjudicarse a un proyecto, por ejemplo, hacer un puente o hacer un edificio que vaya a ser después un edificio público o un colegio. Pues todo ese proceso, que en mi opinión es muy interesante y además trae mucho dinero, porque el derecho administrativo es uno de los que más dinero reportan por la cantidad que suponen esos contratos, es muy interesante y a mí me gustó mucho. Yo lo considero fácil, pero hay que trabajarlo como todo. De todas maneras, no es una de las asignaturas difíciles de entender como aquellas de las que hablaré en el siguiente vídeo que os dejo aquí. No os lo perdáis, es la parte 2 en la que hablo de las asignaturas difíciles del primero de carrera. Os espero en mi canal, soy Elena de Audacia Abogados, suscribíos y enteraos de toda la información relativa a derecho, a estudios y a trucos para ser el mejor estudiante. Os espero.